Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del libro del profeta Joel, capítulo 1, versículos 13 al 15, y capítulo 2, versículos 1 al 2. Hagan penitencia, y lloren, sacerdotes, giman, ministros del altar, vengan, acuéstense en el suelo, vestidos de sayal, ministros de mi Dios, porque el templo del Señor se ha quedado sin ofrendas y sacrificios. Promulguen un ayuno, convoquen a la asamblea, reúnan a los ancianos y a todos los habitantes del país en el templo del Señor, nuestro Dios, y clamen al Señor. ¡Ay de nosotros en aquel día! Porque ya está cerca el día del Señor, y llegará como el azote del Dios Todopoderoso. Toquen la trompeta en Sión, den la alarma en mi monte santo, que tiemblen los habitantes del país, porque ya viene, ya está cerca, el día del Señor. Es un día de oscuridad y de tinieblas, día de nubes y de tormenta, como la aurora se va extendiendo sobre todos los montes, así se extenderá el poderoso ejército que viene. Nunca hubo uno como él, ni habrá otro igual a él, por muchas generaciones. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 15 al 26. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron: Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: Todo reino dividido, por luchas internas, va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios, por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo, está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos, en busca de reposo, y al no hallarlo, dice: Volveré a mi casa, de donde salí. Y al llegar, la encuentra barrida y arreglada. Entonces, va por otros 7 espíritus, peores que él, y vienen a instalarse allí, y así, la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy nos encontramos aquí para reflexionar sobre 2 pasajes de las Sagradas Escrituras. A través de estas lecturas, Dios nos llama a la conversión, a la lucha espiritual y a la búsqueda constante de su presencia en nuestras vidas. El libro de Joel es uno de los libros menores del Antiguo Testamento, pero su mensaje es significativo. Fue escrito por el profeta Joel, cuyo nombre significa Dios es su Señor. El libro tiene una estructura única y se centra en eventos catastróficos como langostas, sequías y juicio divino. Joel llama al pueblo de Dios al arrepentimiento y al regreso a Dios. La lectura de hoy comienza con un llamado a la atención. Joel, inspirado por el Espíritu Santo, llama a los líderes y habitantes de Sión a prestar atención y escuchar. Este llamado es urgente y apremiante, como el sonido de una trompeta que anuncia una emergencia. A menudo, en nuestras vidas ocupadas, ignoramos las advertencias y nos sumergimos en nuestras rutinas diarias sin pensar en las consecuencias de nuestras acciones. Joel habla del día del Señor, un tema importante en las Escrituras. Este día no se refiere
solo a un día específico, sino a un tiempo en el que Dios interviene en la historia humana para juzgar y redimir. En este contexto, Joel anuncia que el día del Señor está cerca. Es un día de oscuridad y tinieblas, un día de juicio divino. El profeta utiliza la metáfora de una plaga de langostas para ilustrar la devastación que se avecina. En la antigüedad, una plaga de langostas era una calamidad temida que podía destruir cultivos enteros, dejando a la gente sin alimento ni sustento. Joel pinta un cuadro impactante de la tierra asolada por esta plaga y nos recuerda que el juicio de Dios puede manifestarse de formas diversas en nuestras vidas. En medio de esta descripción sombría, Joel hace un llamado al arrepentimiento. Él invita al pueblo a rasgar sus corazones y no sus vestiduras, un llamado a un arrepentimiento sincero y genuino. Esto no es solo un acto externo, sino una transformación interior de corazón y mente. Joel reconoce que incluso en medio del juicio hay esperanza para aquellos que se vuelven sinceramente hacia Dios. Este mensaje de Joel sigue siendo relevante en nuestra vida actual. Vivimos en un mundo lleno de crisis y desafíos, y a menudo podemos sentirnos abrumados por las dificultades que enfrentamos. Pero el mensaje de Joel nos recuerda que, incluso en medio de la adversidad, podemos encontrar esperanza en Dios. Podemos acercarnos a Él con corazones arrepentidos y experimentar su gracia y su misericordia. Hermanos, al igual que Joel llamó al pueblo a prestar atención a las señales de los tiempos, nosotros también debemos estar atentos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Las señales pueden ser tanto físicas como espirituales. Debemos discernir y comprender el tiempo en el que vivimos. La trompeta que suena nos recuerda el llamado al arrepentimiento. En nuestras vidas es esencial escuchar el llamado de Dios a arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Él en humildad y reverencia. A pesar de la devastación y el juicio que Joel describe, siempre hay esperanza en la gracia de Dios. Él está dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que se vuelven sinceramente a Él. No importa cuán lejos hayamos caído, siempre podemos encontrar refugio y perdón en los brazos de nuestro amoroso Padre Celestial. El llamado de Joel es un recordatorio de que debemos prestar atención a las señales de Dios en nuestras vidas. No debemos ignorar su llamado al arrepentimiento y a la transformación. En lugar de confiar en nuestras propias fuerzas, debemos buscar al Señor con todo nuestro corazón. La lectura del Evangelio de hoy nos presenta una escena en la que Jesús está expulsando a un demonio de una persona que era incapaz de hablar. Sin embargo, en lugar de reconocer el poder divino detrás de este milagro, algunos de los presentes lo acusan de expulsar demonios por el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Esto plantea un punto importante sobre la oración y la oposición espiritual en nuestra vida. Jesús responde a esta acusación con una lúcida lógica y un razonamiento claro. Él señala que un reino dividido no puede mantenerse, y si Él está expulsando demonios por el poder de Dios, esto evidencia la llegada del reino de Dios. Pero también advierte sobre el peligro de la indiferencia espiritual. Aquellos que rechazan la verdad o se mantienen indiferentes pueden estar en peligro espiritual. Jesús utiliza una poderosa parábola sobre la casa barrida y el espíritu inmundo. Esta parábola nos muestra la importancia de no solo liberarnos de las influencias malignas, sino también de llenar nuestras vidas con la presencia de Dios. Si limpiamos nuestras vidas, pero no las llenamos con la verdad y la gracia de Dios, corremos el riesgo de que las influencias malignas regresen y tomen un control aún mayor. Esta lectura también enfatiza la importancia de permanecer alerta y vigilantes en nuestra vida espiritual. El diablo, como un león rugiente, está al acecho, buscando a quien devorar. La oración y la conexión continua con Dios son esenciales para protegernos de las artimañas del enemigo.
Una de las principales lecciones que podemos extraer de este Evangelio es la fortaleza de la oración. Jesús, como nuestro ejemplo, era un hombre de oración constante y profunda comunión con su Padre. A través de la oración, él encontraba el poder para enfrentar la oposición y la sabiduría para discernir las artimañas del enemigo. Nosotros también debemos buscar la fortaleza a través de la oración. En la lucha espiritual, la comunión con Dios es nuestra mejor protección. Cuando llenamos nuestras vidas con la verdad de su palabra y nos sumergimos en la oración, fortalecemos nuestra relación con Él. Dios nos protege, nos guía y nos da discernimiento para reconocer las artimañas del enemigo. Así como Jesús liberó a aquel hombre de la influencia demoníaca, Él también puede liberarnos de las ataduras del pecado. La oración, la confesión y el arrepentimiento son los primeros pasos hacia la libertad espiritual. Dios anhela liberarnos y restaurarnos a través de su gracia y su amor incondicional. Este Evangelio nos llama a la vigilancia espiritual. Debemos estar alerta a las influencias malignas que buscan infiltrarse en nuestras vidas y luchar contra ellas a través de la oración y la comunión con Dios. La oración es nuestro refugio y fortaleza en medio de la lucha espiritual. Cuando nos mantenemos cerca de Dios, podemos resistir las artimañas del enemigo y vivir en la libertad que Jesús nos ofrece. Ambas lecturas que hemos explorado hoy nos hablan de temas fundamentales en la vida espiritual: la conversión y la lucha espiritual. Estos temas son relevantes para todos nosotros, ya que enfrentamos desafíos en nuestras vidas y batallas espirituales que requieren de nuestra atención y perseverancia. La primera lectura nos recuerda la importancia de la conversión y el arrepentimiento. En medio de la devastación causada por la plaga de langostas, el profeta llama al pueblo a humillarse ante Dios, a cambiar sus corazones y a buscarlo con sinceridad. El Evangelio de hoy nos presenta la realidad de la lucha espiritual. Jesús nos muestra que el mal y el poder de Satanás son reales, pero Él es más fuerte y puede liberarnos. Sin embargo, Jesús también nos advierte sobre la importancia de llenar nuestras vidas con la presencia de Dios. No basta con expulsar al mal, debemos permitir que Dios habite en nosotros y guíe nuestras acciones. En el mundo actual, no es difícil ver la presencia del mal y la necesidad de la lucha espiritual. Las tentaciones, las influencias negativas y los desafíos morales son abundantes. A menudo, nos encontramos luchando contra nuestras propias debilidades y pecados. Pero como cristianos, no estamos solos en esta lucha. Tenemos a Jesús, quien es nuestro Salvador y el vencedor del mal. En este momento, deseamos unirnos en oración, buscando la gracia de Dios, para arrepentirnos sinceramente, enfrentar la lucha espiritual con valentía y buscar la plenitud espiritual en nuestras vidas. Oremos. Padre Celestial, te pedimos que nos des la gracia de la conversión y el arrepentimiento sincero. Ayúdanos a reconocer nuestros pecados y a humillarnos ante ti. Sabemos que eres misericordioso y estás dispuesto a perdonarnos cuando volvemos a ti con un corazón arrepentido. Señor Jesús, te agradecemos por ser nuestro Salvador y el vencedor del mal. Te pedimos que nos des la fortaleza para resistir las tentaciones y luchar contra las influencias negativas en nuestras vidas. Ayúdanos a llenar nuestras vidas con tu presencia y a depender de tu gracia en todo momento. Espíritu Santo, ven a nuestros corazones y llénanos con tu luz. Guíanos en nuestra lucha espiritual y ayúdanos a perseverar en la fe. Padre amoroso, te pedimos por todos aquellos que están luchando contra el mal en sus vidas. Bríndales tu protección y tu fortaleza. Que todos puedan experimentar la victoria que viene a través de la fe en ti. Te ofrecemos esta oración en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día.
Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario, y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.